La Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914. El conflicto termina 4 años después, el 11 de noviembre de 1918, con la victoria de la Triple Entente. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida a finales del siglo XIX y principios del XX, cambió el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales. Estos países competían con las potencias ya existentes, Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1911 se produjeron 2 incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a las crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar también con Gran Bretaña. Esta situación tensó aún más las relaciones entre las potencias mundiales, propició las alianzas político-militares. Las más importantes y rivales en la contienda fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se creó en 1882. La formaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra, se unieron otros países, como fue el caso de Turquía y Bulgaria. Italia acabó adhiriéndose al bando contrario por no cumplir los compromisos pactados, declarándose neutral al principio de la contienda. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se unió Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia o China. El 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de sus aliados en el conflicto. El ambiente de tensión que respiran las relaciones internacionales provoca que los estados aumentasen sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se la denomina como la paz armada. Se trata de un periodo en el que no hay conflicto bélico, pero en el que los países se preparan para uno.
comenzó la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de ambos bandos introdujeron en el campo de batalla nuevas tecnologías como nunca se habían visto en el mundo. La destrucción y la carnicería causadas por estas nuevas armas y avances científicos fueron tan brutales que partes de los antiguos campos de batalla siguen siendo inhabitables hasta hoy en día. Tanques pesados, aterradores lanzallamas y nuevos y potentes aviones de guerra fueron solo algunas de las tecnologías militares que hicieron que el número de bajas fuera tan astronómicamente alto en la Gran Guerra. No tengas dudas, si hay una guerra donde el terror absoluto cobró realidad fue la Primera Guerra Mundial. Es sorprendente ver cómo muchos soldados terminaron en un estado mental conocido como shell shock. Esto debido a los horrores de este conflicto en el que las armas jugaron un papel muy importante. Seré sincero, lo que estás por escuchar no es para los débiles de estómago, así que estás advertido. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 10 terroríficas armas de la Primera Guerra Mundial. Lanzallamas. La idea de hacer arder a los enemigos hasta que perdieran la vida ha estado siempre en la mente de los combatientes a lo largo de la historia. Sin embargo, no fue hasta 1915 cuando Alemania pudo desplegar con éxito un lanzallamas portátil. No una máquina de varias toneladas, sino una que un solo soldado podía cargar. El lanzallamas fue especialmente útil porque incluso la mera idea de ser quemado vivo hacía que los hombres salieran de las trincheras a campo abierto. Pero esto también significaba que las tropas que lo llevaban eran hombres marcados. Tan pronto como eran vistos, se convertían en el blanco de los disparos. No hay mucho que explicar acerca de por qué el lanzallamas fue una de las armas más terroríficas de la Primera Guerra Mundial. Es bastante obvio. Armas de asalto a trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo bastante común en el campo de batalla. Sin embargo, con la introducción de la guerra de trincheras se necesitó una nueva arma para luchar eficazmente en espacios tan reducidos y ahí aparecieron las armas de asalto a trincheras. Una de estas terroríficas armas fue el cuchillo de trinchera, particularmente el M1917 estadounidense, el cual combinaba 3 herramientas letales. La hoja del arma era triangular, lo que significaba que solo podía utilizarse para apuñalar, pero infligía heridas terribles. El cuchillo también contaba con un protector de mano con púas para poder causar el máximo daño con un ataque de puñetazo y un pomo triturador de cráneos. Literalmente ese es su nombre y función, ya que con este podían aplastar la cabeza del enemigo con un ataque hacia abajo. Junto con el cuchillo de trinchera, los aliados desarrollaron otras armas especiales con el propósito específico de asaltar trincheras: las porras de asalto. No existía un diseño específico, aunque muchas se inspiraban en armas medievales como mazas y mayales. Otras eran toscas herramientas hechas a mano. A menudo consistían en pesados trozos de madera con clavos, alambres de púas u otros metales fijados en el extremo para infligir el máximo daño. Quiero que te tomes solo unos segundos para imaginar el extremo dolor que causaría el ser abatido con una de estas armas. Sí, lo sé, es simplemente inimaginable. U-Boats. En el campo de batalla naval, los U-Boats fueron una de las armas más efectivas y terroríficas a las cuales enfrentarse. Estas máquinas eran básicamente artillería móvil en el agua. Se utilizaban para bombardear las posiciones enemigas antes de los asaltos anfibios y también eran los buques de guerra más potentes de la época. El U-Boat tipo 93 fue una de las armas más letales utilizadas durante la Primera Guerra Mundial por la Marina Imperial Alemana. El nombre U-Boat proviene de la palabra Unterseeboot, que significa barco submarino en alemán. Los tipo 93 llevaban 16 torpedos y disponían de cañones de cubierta. Estas embarcaciones tenían una capacidad de tripulación de 39 miembros y una excelente capacidad de navegación con una autonomía de crucero de unos 17.000 kilómetros. Los U-Boat tipo 93 fueron responsables de hundir alrededor del 3% de todos los barcos aliados hundidos durante la guerra. Eso es algo impresionante. Otro de los objetivos de los U-Boat era el de hundir barcos mercantes que transportaban comida. Así que estos provocaron en gran medida el hambre sufrida en varios países durante la Gran Guerra. A pesar de su letalidad, los U-Boat fueron un arma de doble filo para los alemanes, ya que las bajas estadounidenses en los barcos hundidos contribuyeron significativamente a que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania en 1917. Alambre de púas. ¿Quién pensaría que el alambre de púas, concebido originalmente para acorralar el ganado en el oeste americano, se convirtió en un arma defensiva mortal en el frente occidental durante la Gran Guerra?
A primera vista podrías pensar que esto no debería catalogarse como un arma, pero su funcionalidad y resultados en el conflicto dicen lo contrario. Las púas se enganchaban en el equipo y la ropa y ralentizaban a los atacantes, que a menudo eran los principales objetivos de los francotiradores mientras intentaban desesperadamente desenredarse. Junto con el mortífero poder de detención de la ametralladora pesada, las alambradas, a menudo desplegadas en doble fila o en intrincadas trampas, hacían que avanzar incluso en distancias cortas fuera una verdadera pesadilla. Se calcula que solo en la batalla de Flandes se instalaron 1 millón de kilómetros de alambre de púas. Esto es equivalente a dar 40 vueltas a la Tierra. La alambrada se colocaba normalmente en largas tiras o cinturones en zigzag que corrían paralelos a las trincheras. A menudo tenían varias filas y decenas de metros de profundidad. Esta trampa fue sin lugar a dudas uno de los mayores provocadores de bajas en la guerra. Escopeta. Cuando los estadounidenses entraron en la lucha en el frente occidental, trajeron consigo una nueva arma que aterrorizó a los alemanes: la escopeta. Los Estados Unidos utilizaron particularmente la Winchester M1897 Trench Great. Se trataba de una versión modificada del modelo 1897 de Winchester con un cañón acortado de 50 centímetros, un escudo térmico y una lengüeta para bayoneta. La escopeta tenía una capacidad de 6 tiros y era tan eficaz que las tropas estadounidenses se referían a ella como la barredora de trincheras o la escoba de trincheras. No es muy difícil imaginar lo que hace una escopeta a una distancia tan corta como la que suponía las trincheras. Es por eso que esta arma aterrorizó tanto a los alemanes que presentaron una protesta diplomática contra su uso. Argumentaron que debía prohibirse en combate y amenazaron con castigar a cualquier estadounidense capturado con el arma. Básicamente, cualquier soldado con escopeta que fuera capturado por los alemanes sería ejecutado. Estados Unidos rechazó la protesta alemana y amenazó con tomar represalias por cualquier castigo contra los soldados estadounidenses. Triplano Fokker. El triplano Fokker fue el avión más famoso de la Primera Guerra Mundial y fue la respuesta alemana al famoso Sopwith británico. El Fokker fue pilotado por el as alemán más famoso, Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, también conocido como el Barón Rojo, quien derribó al menos a 70 pilotos aliados. Estos resultados convirtieron a los triplanos en las principales amenazas en lo que los británicos llamaron el azote Fokker. Este triplano estaba dotado de una extrema maniobrabilidad y una rápida velocidad de ascenso, y en manos de un asesino del aire como el Barón Rojo, el Fokker de 3 alas aterrorizó los cielos del frente occidental de 1917 a 1918. Como armamento principal utilizaba 2 ametralladoras MG-08 de 7.92 milímetros. Durante la batalla de Somme, los cazas alemanes eran técnicamente superiores a sus homólogos británicos. De ahí el apodo alemán de Kalbsfleisch, carne fría para los aviones británicos. Así que si de guerra en aire hablamos, el Fokker era el terror absoluto. Artillería. La mayoría de las bajas en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial fueron causados por el bombardeo de la artillería. Los bombardeos de artillería para ablandar las líneas enemigas antes de un asalto de infantería podían durar semanas. Un bombardeo de las trincheras alemanas durante la batalla de Passchendaele en 1917 duró 15 días, con 4.5 millones de proyectiles disparados por 3.000 cañones. Ciertamente en la actualidad no hay nada que se le parezca a eso. Los cañones de artillería no solo eran eficaces por sí mismos, sino que también funcionaban como parte de operaciones ofensivas de mayor envergadura. Si se lanzaba un ataque de infantería a gran escala, la artillería podía debilitar las defensas del enemigo por adelantado. También actuaban para minar la moral del enemigo, ya que la amenaza constante de bombardeos, por no hablar del potente estruendo que producían al impactar, podía mantener a los soldados alerta y sin dormir. Hay 2 armas de artillería que vale la pena mencionar por lo letales que eran: Big Bertha y Paris Gun. El Big Bertha era un gigantesco obús alemán, más ancho que la mayoría de los cañones de los acorazados de la época. Lanzando un proyectil de casi 1 tonelada hasta 13 kilómetros de distancia, el Big Bertha destrozó los fuertes belgas en 1914, permitiendo así a los ejércitos alemanes atravesar Bélgica y casi capturar París. Por su lado, la Paris Gun hizo historia al lanzar proyectiles a la estratosfera. Disparaba un proyectil de 90 kilogramos hasta 130 kilómetros de distancia, lo que permitió a los alemanes llevar a cabo un bombardeo de largo alcance de París, de ahí su nombre. Los bombardeos de artillería fueron tan terroríficos que se desarrolló un nuevo término, Shell Shock. Para describir los síntomas de estrés postraumático de los supervivientes de los horrendos bombardeos. Ametralladora.
La idea de la ametralladora existía antes de la Primera Guerra Mundial, pero se perfeccionó con la creación de la ametralladora Maxim. Esta, junto con la ametralladora Lewis, se convirtieron en un pilar de las fuerzas militares de ambos bandos de la guerra, cobrándose miles de vidas y alterando fundamentalmente la forma de luchar. Una sola ametralladora operada por un pequeño equipo de hombres podía repeler a una fuerza mucho mayor. Una que vale la pena destacar es la MG-08, la ametralladora estándar alemana. Esta era una copia del diseño de Irán Maxim de 1894. La MG-08 podía disparar de forma fiable 500 cartuchos por minuto, lo que reducía los asaltos masivos de la infantería aliada como una guadaña. También desarrollaron ametralladoras refrigeradas por aire para los aviones y mejoraron las utilizadas en tierra, haciéndolas más ligeras y fáciles de mover. El potencial del arma se demostró en la batalla de Somme en julio de 1916, cuando las ametralladoras alemanas dieron de baja o hirieron a casi 60,000 soldados británicos en un solo día. Los soldados británicos fueron abatidos tan rápidamente que era como una katana cortando tallos de maíz. Algo que hace que esta arma sea mucho peor es que en esos momentos las batallas solían ser correr a campo abierto hasta llegar al enemigo. Así que antes de salir, los hombres sabían que probablemente serían víctimas de fuego de ametralladoras que no podrían esquivar. Tanque Mark V. Cada arma tiene una contraarma. La némesis de las ametralladoras era el tanque, un vehículo lo suficientemente bien blindado como para sobrevivir al fuego de las ametralladoras y lo suficientemente potente como para derribar el alambre de púas. Esencialmente, el Mark V británico de 29 toneladas fue el tanque británico más pesado de la guerra. Su blindaje de aproximadamente 25 milímetros era lo suficientemente grueso como para desviar las balas, y estaba armado con un cañón de 57 milímetros o solo con ametralladoras de calibre 303. De este modo, podía destruir nidos de ametralladoras y fortines. Estos primeros tanques eran calientes, ruidosos y poco fiables. También eran vulnerables a la artillería alemana que disparaba directamente sobre las miras abiertas. Sin embargo, eran lo suficientemente potentes como para ayudar a poner fin al sangriento estancamiento en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El tanque Mark V tal vez no fue el arma más efectiva, pero definitivamente causaba un gran pavor en las tropas enemigas que veían esta inmensa máquina recorrer los campos abiertos. Armas químicas. No hay ninguna duda en que las armas más inhumanas que se usaron en la Primera Guerra Mundial fueron las armas químicas. Durante la Gran Guerra hubo cientos de ellas, pero dos sobresalen del resto: el gas cloro y el gas mostaza. El gas cloro fue utilizado por primera vez por los alemanes en la Segunda Batalla de Ypres en abril de 1915, dando de baja a cientos de soldados franceses. Este es un agente vomitivo o gas estornudante. Provoca un intenso malestar respiratorio de corta duración y está diseñado para incapacitar y aterrorizar temporalmente a las tropas enemigas. El reverendo británico Owen Watkins describió de esta forma el ataque: soldados franceses se tambalearon ante nosotros, ciegos, tosiendo, con el pecho palpitando, caras de un feo color violeta, labios incapaces de decir nada, llenos de agonía. Lo imposible se había hecho realidad. Fue la cosa más diabólica y cruel que he visto en mi vida. Por su parte, el gas mostaza o mostaza azufrada provocaba grandes ampollas en la piel y los pulmones, quemaba la piel expuesta e irritaba gravemente la garganta. El gas mostaza no podía ser detectado fácilmente a menos que estuviera bajo un ataque directo. Los soldados a menudo lo detectaban por su inusual olor, pero las máscaras de gas resultaban inadecuadas ya que el gas penetraba los filtros y la carcasa de la máscara. Un joven Hitler, que entonces era mensajero de un regimiento de infantería, fue víctima de uno de los últimos ataques británicos con gas mostaza en 1918. Durante la guerra, el gas venenoso de cualquier tipo se podía administrar con mayor precisión mediante proyectiles químicos y morteros, y se calcula que hubo 1 millón de bajas por gas en todos los bandos a lo largo de la guerra. En general, el verdadero objetivo del gas no era matar, aunque ciertamente podía hacerlo, sino producir un gran número de bajas o contaminar el campo de batalla y obligar al enemigo a abandonar sus posiciones. Eso ha sido todo, espero que hayas aprendido mucho. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. La Gran Guerra fue un conflicto que inició en 1914 y que enfrentó a las principales potencias europeas entre sí.
El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán formaron las potencias centrales o Triple Alianza, mientras que Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso formaron la Triple Entente. Aunque más adelante entrarían al conflicto más naciones, en realidad fueron pocos los involucrados, adoptando el sobrenombre de Guerra Mundial porque para la época todas las potencias importantes participaron. Los imperios de Austro-Hungría y Alemania tenían una posición desventajosa desde un inicio, pues debían luchar por casi todos los frentes a su alrededor, mientras que sus vecinos y enemigos partieron con un solo frente abierto, facilitándoles las cosas. Aún así, los germanos eran fuertes, tenían una potente industria militar y contaban con recursos financieros sólidos, aunque tenían un gran temor, que los Estados Unidos entraran en el conflicto ayudando a la Triple Entente. Ya desde el enfrentamiento entre España y la Unión Americana, del que saldría victorioso el tío Sam, los Estados Unidos se convirtieron en una potencia militar mundial, temida y respetada. Y aunque para ese momento no tenía intención de ingresar a la Gran Guerra, el Imperio Alemán no ponía las cosas sencillas, tentando en más de una ocasión la doctrina de no intervención del entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson. El 7 de mayo de 1915, el Imperio Alemán, utilizando un submarino, hundió el barco de pasajeros Lusitania, que se encontraba enfrente de Irlanda, causando en total 1.198 bajas, entre ellas 128 estadounidenses. Aunque este suceso fue ampliamente repudiado por el resto del mundo e hizo que la opinión pública estuviera en contra de las potencias centrales, Woodrow Wilson optó por mantener la neutralidad e incluso su eslogan de campaña para reelegirse en 1916 fue "No estamos en guerra gracias a mí", aunque este eslogan era una verdad a medias. Si bien los Estados Unidos no estaban oficialmente en ningún conflicto, desde inicios de ese mismo año habían incursionado de manera militar en el norte de México para atrapar a Pancho Villa, en lo que se conoció como Expedición Punitiva. Venustiano Carranza, que era presidente de México desde 1914, ya había lidiado con varias situaciones difíciles con el vecino del norte, como la ocupación del puerto de Veracruz, aunque siempre medió diplomáticamente para evitar un enfrentamiento entre ambos países. Fue a varios meses de iniciada la expedición punitiva que ocurrió uno de los sucesos más significativos de la Gran Guerra, y curiosamente fue México el protagonista principal. Y aunque no participamos ni por asomo en el conflicto, dados los propios problemas del momento, este hecho repercutiría en la historia mundial para siempre. Aunque el Imperio Alemán tenía una fuerte presencia marítima con sus letales submarinos, por tierra las cosas se estaban complicando. Francia y Gran Bretaña resultaron ser rivales mucho más fuertes de lo que se consideró inicialmente, lo que estaba reduciendo rápidamente sus reservas monetarias y mermando su maquinaria bélica. Aunque el frente con Rusia se estaba logrando cerrar, lo que le permitía concentrar todas sus fuerzas en su lado occidental. La preocupación más fuerte que tenían las fuerzas centrales era mantener a los Estados Unidos sin involucrarse en el conflicto, cosa que parecía verse facilitada debido a la expedición punitiva, por lo que al ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, se le ocurrió una idea: enviar un mensaje cifrado a México proponiéndole declarar la guerra a los Estados Unidos, de tal forma que el tío Sam se distrajera con nosotros y no se inmiscuyera en el drama europeo. De hacerlo así, Zimmermann prometía a Carranza recuperar Nuevo México, Arizona y Texas. Lo que para Zimmermann fue, según él, una idea brillante, terminaría por ser la peor decisión de su vida. Sin haber pensado las cosas bien, en enero de 1917 envió el telegrama hacia México, haciendo una escala en Gran Bretaña, gran error, y luego enviándolo de manera submarina hacia los Estados Unidos, otro gran error, para que finalmente fuera entregado en la Ciudad de México. Sin embargo, Zimmermann no estaba preocupado de que fuera interceptado, pues al estar cifrado no contenía más que un montón de números, carentes de significado sin la clave indicada.
No obstante, subestimó las capacidades de Gran Bretaña, que contaba con unas mentes excesivamente brillantes, entrenadas en el arte de la encriptación, y para antes de que el telegrama saliera de las tierras de la corona, ya se había descifrado parcialmente su contenido, colocando a los británicos en un dilema. Si revelaban el contenido del telegrama a los Estados Unidos, significaría admitir que espiaban las comunicaciones destinadas a la Unión Americana, lo que provocaría la indignación del tío Sam y probablemente no ayudaría a la causa entente. Por otro lado, de no hacerlo, se perdería una oportunidad única para atraer a los Estados Unidos al conflicto, así que desde Londres se barajó sabiamente lo que se debía hacer. Permitieron que el telegrama Zimmermann llegara hasta México sin decir nada. Una vez en estas tierras, interceptaron de nuevo el mensaje, el cual, para su suerte, había sido cambiado por un método de cifrado más anticuado con el que sí contaban, lo que les permitió saber por entero el contenido del mensaje, el cual decía así: Los ingleses inmediatamente avisaron a los Estados Unidos del mensaje interceptado aparentemente en tierras mexicanas, provocando el enojo de Woodrow Wilson, quien no podía creer que sus propias líneas telegráficas hubieran sido utilizadas para enviar tal mensaje. Al llegar a las manos de Carranza, la respuesta evidente fue un rotundo no, pues resultaba obvio que Zimmermann desconocía tanto el poder bélico estadounidense como el mexicano. Carranza no poseía el poder total de su propio territorio y casi le era imposible luchar contra un enemigo en su propia casa. Era imposible para entonces hacerle frente a una potencia extranjera. Para antes de que se hiciera pública la negativa de Carranza, las tropas estadounidenses ya habían abandonado la idea de capturar a Villa, salieron de territorio mexicano y entraron de lleno en la gran guerra contra el Imperio Alemán. Si bien la expedición punitiva fue un desastre militar y financiero para los Estados Unidos, al menos les fue útil como calentamiento para la contienda europea, de donde saldrían triunfantes y con numerosas ventajas a nivel mundial. ¿Qué piensas al respecto? ¿Carranza tomó la mejor decisión? De haber aceptado la propuesta, estando Alemania en una situación tan precaria, ¿realmente hubieran podido ayudar a México? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te voy a hablar sobre el Tratado de Versalles, así que pon mucha atención. Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania se ha convertido en un estado arruinado, humillado y políticamente inestable. El Tratado de Versalles sella la paz que los vencedores imponen a los vencidos sin posibilidad de negociación. Es por eso que un 28 de junio de 1919, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, en París, Alemania firmaba con los aliados uno de los tratados más importantes de la historia contemporánea. El acuerdo estaba hecho por los dignatarios internacionales y entró en vigor el 10 de enero del siguiente año. Con este se había puesto fin a uno de los conflictos más grandes de la historia, pero al mismo tiempo se habían sentado las bases del siguiente, la Segunda Guerra Mundial. Es por eso la gran importancia que tiene el Tratado de Versalles, y aquí te lo voy a explicar.
El Tratado de Versalles fue un acuerdo con el cual se puso un fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, en París. Este tratado obtuvo dos procesos de firma, una primero el 11 de noviembre de 1918 para terminar el conflicto y una segunda el 28 de junio de 1919 donde se firmó el acuerdo definitivo, pero realmente el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920. Este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, políticas, morales, laborales y económicas. Se encontraba en 3 idiomas, alemán, inglés y francés. Este último fue su impulsor principal. Como todos los tratados que se han hecho en la historia, tuvo causas y consecuencias. Y aquí te las voy a contar. Causas. El más importante era promover la paz entre las partes implicadas en la Primera Guerra Mundial. Alemania se vio acorralada luego de que sus aliados se dieran de baja y al temor de perder todo durante la guerra, tuvo que rendirse y firmar dicho tratado. Consecuencias. Alemania perdió el 13% de sus tierras. Tuvo un gran golpe a su economía, ya que se vio obligada a pagar una grande suma de dinero por indemnizaciones. Alemania perdió gran parte de su poder militar, que luego fue recuperado por Adolfo Hitler. Los puntos que dejó este tratado motivaron a Adolfo Hitler a recuperar el poder alemán, provocando la Segunda Guerra Mundial. A continuación, te voy a mencionar algunos de los puntos del Tratado de Versalles. Si bien fueron muchos los puntos que se establecieron, aquí te voy a mencionar los más importantes. Alemania tenía que reducir su ejército a 100.000 hombres. El material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra. Alemania tuvo que pagar $30.000 millones a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios. Alemania debió aceptar ante todo el mundo toda su responsabilidad material y moral de la guerra. El Tratado de Versalles fue apoyado por 50 naciones, y aquí te voy a mencionar sus principales firmantes: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Cuba, Japón, entre otros. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido!